En el siguiente video les vamos a mostrar cómo reparar una bomba de freno para la Vento Rocketman 250. Esta reparación solo es posible si el pistón de la bomba no dañó los O-rings. Entonces nos damos cuenta que está dañada o que está pegada porque pisamos el freno y se va fácilmente, sin restricciones. También esta motocicleta, las balatas estaban ya completamente acabadas y el dueño de la motocicleta estuvo frenando hasta que de plano se las acabó, y a su vez el pistoncito del caliper por suerte tuvo la suerte de que se salió un poquito de su lugar y se atoró. Entonces si hubiera seguido frenando más bien, las balatas hubieran rayado más el disco. Está un poco rayado, pero lo pudo haber rayado más, entonces tuvo suerte que se atorara el pistón del caliper. Aquí vamos a proceder a quitar lo que viene siendo la rueda trasera, obviamente. Vamos a quitar el caliper, la base del caliper, vamos a quitar las balatas, le vamos a poner balatas nuevas a la motocicleta. Vamos a limpiar también todo lo que viene siendo las bases del caliper. Aquí está un tanto atorada, entonces tenemos que forzar un poquito las balatas con un desarmador sin dañar ya sea el pistón o dañar el disco. Entonces nada más sacarlo de alguna manera que puedan y ya para empezar a trabajar. Esta base está algo pegada. Regularmente le cambian las balatas cuando están así de pegadas estas bases. Es porque nada más le cambian las balatas y no son para quitar la base del caliper y lubricarla. Entonces quieren un mejor frenado, siempre tienen, cuando cambien balatas, tienen que quitar esta base, lavar todo con agua y jabón y lubricar. Lubricar de preferencia con una grasa repelente al agua. No van muy atascados de grasa, llevan un poco. Entonces nada más para que se muevan. Les comentábamos que el pistoncito del caliper está un poco salido de su lugar, no se alcanza a notar en cámara, pero aquí primero vamos a limpiar, vamos a procurar quitarle lo más que se pueda de tierra antes de presionarlo hacia atrás, y vamos a intentar acomodarlo con la mano antes de meterle la prensa, porque si tratamos de forzarlo con la prensa nos vamos a meter en un problema y podemos dañar las ligas. Entonces ahí ya acomodamos lo que viene siendo el pistoncito. Estaba ligeramente salido, pero lo suficiente para que se atorara en las balatas en el disco. Entonces ya presionamos con la prensa hacia atrás. Ahora cuando estamos presionando con la prensa hacia atrás, el líquido de frenos se va a ir a su depósito y te va a escurrir por su depósito, por el respiradero del depósito. Entonces no se asusten cuando estén presionando el pistón hacia atrás. En especial porque como está pegada la bomba del pedal, eso va a hacer que se salga más el líquido del botecito. Esto, para llegarle a las bombas, desgraciadamente es mucho trabajo. Por lo regular les gusta esconder la bomba del freno por detrás de las bases de los posapiés, entonces sí es medio enredoso hacer todo esto. Nada más, lo primero que tenemos que hacer, que aquí nos equivocamos, es quitar el escape. Nos fuimos primero a quitar la base de los posapiés, que está sujetada la bomba ahí, y después nos dimos cuenta que aún así nos iba a estorbar el escape. Entonces pueden ir aflojando lo más que puedan. Igual aflojamos, quitamos el depósito de líquido de frenos y pues sí, no nos queda otra opción más que quitar el escape. Entonces para quitar el escape vamos a utilizar un dado 10 milímetros o su llave 10 milímetros en su efecto, porque en la parte de abajo no entra. Entonces vamos a tener que utilizar la llave. No entra lo suficientemente bien el dado, entonces pueden soportar el escape en el banco, en un banquito, para que no se les recaiga el peso y les dañe el empaque de escape. Muchas veces pueden reutilizar el empaque del escape,
Ya una vez que quitamos el escape, ahora sí ya nos vamos a la parte de atrás. Vamos a terminar de quitar las mangueras que están sujetadas al basculante, porque vamos a llevarnos todo al banco de trabajo y vamos a trabajarle ahí para poder limpiar todo y despegar la bomba del freno. Todos estos tornillos son de Allen, entonces van a utilizar dados de un rango de 5 milímetros a 8 milímetros. Entonces para que tengan esos 3-4 dados para que le puedan trabajar. También hay que desconectar el stop del freno. Esta tapa nada más está sujeta con los chupones y nada más sigue en el cable. Es un chupón de dos cables. Entonces nada más lo desconectamos, lo jalamos, lo sacamos de sus hinchos y ya para que lo tengamos libre. Para quitar la bomba de la base de los posapiés vamos a utilizar un dado igual 10 milímetros. Obviamente es muchísimo más fácil con el destornillador que estar batallando con la matraca y estar agarrando la base. Entonces una vez que lo quitemos también tenemos que quitar el pernito que agarra la palanca del freno. Ese nada más lleva una chavetita. La jalan, le quitan la rondanita y empujan el pernito. Y ahí tiene que salir el perno. Como se genera mucha tierra aquí, obviamente le ayudamos con un martillo. Se tiende a oxidar mucho y la misma tierra hace que se endurezcan más las cosas. Entonces de aquí ya le vamos a trabajar en el banco de trabajo y vamos a proceder a limpiar todo. Quitamos la manguera del depósito. Muy importante y se nos olvidó decirlo desde el principio. Como el líquido de frenos tiende a absorber humedad, incluso la piel lo puede absorber, por eso lo sentimos las manos medias rasposonas o como cuando te quedas mucho tiempo en la alberca, así medias ásperas. Entonces es muy importante utilizar guantes, más en este tipo de trabajos. Entonces no queremos estar absorbiendo líquidos en el cuerpo, ¿verdad? Entonces de preferencia utilizar guantes, trabajan más limpio, hacen un buen trabajo y no tienen que preocuparse de cuestiones de salud. Entonces ya que desconectamos el depósito, ahí lo dejamos escurriendo y pasamos a desarmar la bomba. Vamos a quitar la manguera que viene del caliper hacia la bomba. Ese lo vamos a quitar con una llave 14 milímetros. Esta cuando la quitas no hay tanto problema. El problema es luego cuando lo metes, como te estorba el cable del stop. Entonces tienes que estar girando y girando el cable. Entonces a la hora que lo quitas no vas a tener tanto problema, pero a la hora que lo metes sí le van a batallar un poquito. Y ya tenemos la bomba libre, lista para trabajar. Ahora como vemos estamos presionando y no sé si alcancen a ver la tierra que está saliendo a la hora que empujamos el pistón. Entonces vamos a desatornillar el ajustador. Quitamos la tuerca porque esto nos va a estorbar a la hora que saquemos el hule que protege la bomba interna. Y regularmente no utilizamos WD-40 o otro tipo de líquidos cuando trabajamos en la bomba, pero como vamos a desarmar, aquí sí no hay problema porque vamos a desarmar y aún así vamos a limpiar con agua y jabón todo. Entonces esto es nada más para desatorar el hulecito que protege la bomba del agua, que realmente no la protege mucho, debería venir mejor sellada. Entonces ahorita vamos a mostrar cómo está todo oxidado. Y como vemos está completamente oxidado. Esto es porque se queda la humedad adentro, o al igual porque pueden dejar de usar el vehículo. Entonces, y más pasando temporada de lluvia. Regularmente son trabajos que los hacemos después de temporada de lluvias, como a unos 2-3 meses, por todo lo que se genera de lodo que recogen del suelo, vaya. Para desarmarlo vamos a necesitar las pinzas y vamos a quitar el clip circular. Es muy importante que no rompan esto, porque si rompen estos clips como que son medidas especiales,
Y bueno, al menos nosotros batallamos en conseguir estos candados. Entonces, si rompes ese candadito, pues prácticamente vas a necesitar comprar la bomba, o de plano si consigues otro clip circular, pues ya lo hiciste. Pero esto lo tienen que hacer con mucho cuidado. Metemos un punzón. Aquí utilizamos un desarmador que lo usamos de impacto, que ya tiene la punta chata. Igual echamos WD-40 para que los O-rings se aflojen un poco. Y ya le pegamos hasta que se salga el pistón de la bombita. Entonces este pistón tiene dos O-rings y un resorte. Muchas veces el resorte se puede pegar, se presiona y se queda pegado, y a su vez también los O-rings se pueden llegar a dañar. Ya vemos que está todo sucio, vamos a tener que rascar todo el óxido, limpiar, dar una pasadita con lija. Y el pistón aquí no se alcanza a apreciar en cámara, pero estos O-rings son los que dependemos para poder hacer este trabajo. Si los O-rings no están mordidos o dañados, sí podemos hacer este trabajo. Entonces, en este caso no estaban dañados, nada más estaban pegados y sucios. Y ya vamos a proceder a armar. Ya después de que lavamos con agua y jabón todo, vamos a armar con líquido de frenos. Secamos todo. Le ponemos el líquido de freno para que entre más fácilmente en los O-rings. Y nos ayudamos con el pernito para empujar el pistoncito. Entonces aquí es donde batallamos un poco, porque tenemos que presionar, y a la hora que presionamos tenemos que meter el clip circular, que es donde batallamos a veces. Peculiarmente en este no batallamos tanto, pero sí nos ha tocado otras motos que sí nos hacen renegar un poco a la hora que estamos metiendo. Más las pulsar sí nos tienden a batallar a la hora que nos metemos. Pero bueno, aquí nada más ayudan presionando. Pueden presionar con una mano el pistón, y con la otra mano ya nada más meten el clip circular, lo empujan hasta que entra a su ranura. Entonces se van a dar cuenta que está en su ranura cuando escuchan el clic, y ya nos damos cuenta que está en su lugar. Nos ayudamos un poquito con el desarmador, clic, y verificamos presionando hacia abajo que no se nos pegue. Entonces presionamos y se suelta solo, eso significa que ya está bien en su posición el pistón. Entonces ahí vemos que pues está más limpio de como estaba. Y vamos a proceder a poner otra vez su protector de hule. Estos protectores de hule, como les comento, no son muy buenos. Entonces, ya que les pasó esto, cuando laven sus motos o pasen temporadas de lluvia, pues es recomendable estarles dando una pasadita y una checadita o una sopleteada con aire comprimido, y para evitar que se nos pueda volver a pegar. Entonces volvemos a meter el hule y vamos a ponerle su tuerca de ajustadora, y le vamos a poner el ajustador que va hacia el pedal de freno. Entonces nada más darle una vuelta, no lo tienen que meter hasta el fondo, porque al final de cuentas lo van a terminar ajustando ya que está en la moto. Entonces nada más denle unas cuantas vueltas y ya terminan de ajustar, y ya que vamos a apretar todo. Entonces aquí está prácticamente lista la bomba y va directo a ponerse nuevo. Ya vamos a volver a armar todo. Vamos prácticamente a poner las mangueras en su lugar. Vamos a instalar el caliper, vamos a instalar la bomba en su posición. Aquí el caliper lo ponen hacia un lado para que no quede completamente colgado, o lo pueden poner sobre el bloque. Ponemos el depósito de líquido de una vez. Volvemos a poner la bomba sobre su base. Ponemos las mangueras sobre la bomba. Esta manguera nada más lleva el seguro con las pinzas. Ya nada más asegurarse que esté en su posición y donde no les vaya a estorbar
a la hora que vayamos a purgar. A la bomba le ponemos líquido de freno antes de instalarle la manguera, para que le batallemos menos a la hora que estemos bombeando y purgando todo el sistema de frenos. Recordemos de ponerle las rondanas de bronce nuevas. Le pueden poner las mismas siempre y cuando no les tire el líquido, pero es muy común que se dañen fácilmente a la hora que las aflojan estas. Entonces, de preferencia pónganse las nuevas. Y aquí es lo que les decíamos, que batallamos un poquito a la hora que estamos girando por el cable de luces, se tienden a torcer. Entonces ahí nada más es darle vuelta y estar girando el cable. Darle vuelta y girar el cable. Entonces apretamos aquí para que deje de tirar el líquido. Terminamos de poner todo en su lugar. Y ya que tengamos todo en su lugar, vamos a proceder a purgar, que es prácticamente lo más tedioso de este trabajo. Más bien lo que más te conlleva tiempo haciéndolo. No tanto tedioso, porque al final de cuentas es nada más bombear y abrir las tomas de la bomba y del caliper. Entonces volvemos a poner todos los tornillos. No vamos a apretar, nada más vamos a llegar todo por si hay cualquier inconveniente que tengamos que volver a desarmar. Entonces llegamos todos los tornillos, nos aseguramos que no nos haga falta ni uno. Ponemos el perno del caliper, de la palanca, perdón. Ahí ya nada más lo terminamos de ajustar. Ahora sí que lo pueden ajustar a su gusto, ya sea que la quieran un poquito más alta o más abajo la palanca. Y ahora sí procedemos a lo que viene siendo purgar el sistema de frenos. No hay un número específico de cuántos bombazos tienes que dar. Como pueden ser 10, puedes dar 20 bombazos y abres. Entonces, digo, si das 2 o 3 bombazos de nada te sirve. Si tienes que dar mínimo más de 10 bombazos. Entonces, aquí lo que hacemos es bombeamos 10, 20 bombazos y nos vamos a ir primero sobre lo más cercano al depósito de líquido de frenos. Lo que queremos hacer es quitar las burbujas del aire, ¿no? Para que funcione bien el sistema. Entonces bombeamos y ya que bombeamos un poco, abrimos, vemos que salgan burbujas de aire y volvemos a cerrar sin soltar la palanca del freno. Entonces eso es muy importante. Entonces cuando le están abriendo, la misma palanca se va a ir más para abajo. Entonces sigan manteniendo la presión para que te termine de empujar lo más que se pueda de aire. Esto lo van a repetir unas cuantas veces hasta que dejen de ver burbujas de aire que salgan del primer tornillo, que es el que está pegado en la bomba. Entonces ahí bombeamos. Creo que nosotros lo hicimos como 3-4 veces. Ya vimos que no nos salieron burbujas, le seguimos dando hasta estar completamente seguro. Y aquí ya nos estamos dando cuenta que ya está frenando mejor porque se está abriendo el pistón. Entonces este ya es el indicador de que está trabajando el sistema. Aún le falta purga, pero al menos ya estamos viendo avances. Y lo vamos a empujar hacia atrás porque vamos a meter las balatas nuevas. Y vamos a terminar de purgar la parte trasera. Entonces, al igual cuando empujamos, las mismas burbujas se pueden estar yendo hacia el depósito del líquido de frenos. Entonces también ayuda esto. Ya que quitamos la prensa, la vamos a hacer hacia un lado. Nos vamos sobre la base del caliper. Como les comento, si pueden pongan una grasa que sea buena resistente al agua. No lleva mucha cantidad de grasa porque luego esa grasa vieja, como casi no checamos esto, se tiende a hacer más pegajosa y luego es un problema sacarlas del caliper, como lo vimos en el principio del video. Ya que está lubricada, pues nada más ponemos la base del caliper sobre el caliper. No necesitas atornillar nada, van sobre los pernos nada más.
y ahí se mueve de un lado para otro más suavemente. Entonces de aquí vamos a poner las balatas. Estas balatas llevan su lugar, no hay pierde. La laminita doradita que se ve ahí es para que se mantengan en su lugar, y hay que presionarlas un poco para arriba para que entre el perno, y terminamos de atornillar el perno. Este perno no va muy apretado, ahora sí que nada más lo llegan, y donde le llegan un apretoncito ligerito. Estos tienden a tener un tapón también de desarmador, creo que regularmente son de desarmador plano. Muchas veces se caen por las vibraciones, pero es importante tenerlo para que no se oxide la rosca de la base del caliper. Y ya terminamos de montar la llanta, pues ya sabemos montar una llanta. Vamos a tener que ajustar la cadena, que es lo más batalloso. Ahora sí que montar la llanta y apoyarse con el pie para poder ajustar todo este asunto. Ya nada más nos vamos a ir a la parte de atrás a revisar que frene bien. Y volvemos a bombear. Bombeamos 10, 15, 20. Ahora sí que ya es su gusto. Y abrimos el tornillo más grande de purga primero. Nada más está un poco duro este. Abrimos y cerramos. Y volvemos a bombear. Aquí todavía le falta un poquito, entonces le tenemos que estar bombeando. Como les comento, como puede ser rápido, como eso, ahora sí que dependen de las burbujas que tenga el sistema. Entonces aquí lo hicimos varias veces, hasta que ya vimos que no salieron burbujas de la parte de atrás. Giramos la llanta y seguimos presionando para ver si ya está frenando bien las balatas. Entonces también ya nos está ejerciendo fuerza la palanca de freno de la parte frontal, dándonos indicaciones que vamos por buen camino. Ya por último nos vamos a ir con una llave 8 milímetros a hacer la última purga. Esta es la más sencilla, pues prácticamente ya tienes el trabajo listo. Entonces esto ya nada más es como para afinar detalles, y ya nos damos cuenta que frena más precisamente la llanta. Entonces ya realizando esto, hay que lavar la motocicleta y lavar lo más que puedan todo donde cayó el líquido de frenos, porque tiende a manchar un poco la pintura. Entonces ahora sí ya procedemos a apretar todo. Ya torquean todo en su punto, vuelven a ajustar, ponemos el cable del stop, ponemos la tapa de la motocicleta lateral, volvemos a montar el escape. Si dañaron el empaque del escape, pues hay que volver a poner un empaque. Rellenamos el depósito de líquido de frenos. Y nada más revisamos que todo esté apretado en su lugar. Y es prácticamente todo. Es un trabajo algo sucio, batalloso por el tiempo que tardas purgando, pero nos evitamos comprar una bomba de frenos. Entonces, este trabajo se realiza solo cuando tu bomba de frenos no tenga dañado los O-rings.